tipos de cohetes. ¿Cuántos tipos de cohetes hay y cuáles son? ¿Y cuáles son las diferencias? O al menos la diferencia en tecnología. Ahí tenemos, miren, este es un cohete de combustible líquido. O sea, el oxidante y el combustible que llevan, que sirven para quemar y para darle el impulso al cohete, van en estado líquido, ¿verdad? Que es uno de los 3 estados de la materia básicos que se conocen. Aquí tenemos un gráfico, miren, lleva un tanque de oxígeno, ese es el oxidante, y lleva un tanque de combustible, y tiene una bomba, miren, la bomba jala el oxígeno a donde está el combustible, también jala el combustible, y aquí en el interior de la cámara del motor de cohetes se mezclan, y ahí es donde prenden fuego y el gas es expulsado hacia afuera. Entonces la primera clase sería cohetes de combustible líquido. ¿Qué más tenemos? Tenemos cohetes de combustible sólido. Ahí lo pueden ver. Cohetes con combustible sólido. Eso quiere decir que aquí el combustible y el oxidante ya no están en estado líquido, sino que están en estado sólido. Y aquí tenemos, miren, un esquema, ¿verdad? El igniter es la chispa que enciende el motor, Aquí tenemos el propelente. El propelente o el combustible viene en forma sólida, y aquí tenemos el oxidante, si no me equivoco. La desventaja de estos cohetes es que una vez se inicia el proceso de funcionamiento, ya no se puede detener, porque no se puede controlar por medio de válvulas el flujo de combustible, ¿verdad? El oxidante viene en medio del combustible, entonces como una candela, se enciende y ya es una reacción hasta que se acaba el combustible. Aquí tenemos la tobera, y aquí tenemos la garganta del cohete, y aquí tenemos la tobera de salida. Entonces, una desventaja de esta clase de cohetes es que una vez encendido no se puede apagar. Aquí tenemos, miren, un pequeño esquema. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 2 tanques de oxidante, o sea, podríamos decir que es oxígeno. Aquí tenemos la cámara de combustión, aquí en donde se mezcla el oxidante, que miren, tenemos aquí una inlet pipeline, o sea, una tubería y una bomba que jala el oxidante y lo tira a la cámara del gas. Pero también aquí tenemos, miren, un tanque de gas que también empuja el oxidante hacia la cámara de gas del motor. Aquí se mezcla tanto el oxidante como el combustible, y ahí en la cámara es donde se da la reacción química. Y aquí tenemos la tobera, que es donde sale el gas acelerado a una gran velocidad. Todo esto implica matemática. Este es un video, digámoslo así, caricatura sobre el funcionamiento de los cohetes. Para estudiar y para conocer el funcionamiento de los cohetes, ya no se diga para diseñarlos y crearlos, se necesita bastante matemática, se necesita química, y se necesita también conocer cómo funcionan los distintos metales. Eso es lo bueno de ser ingeniero. Yo pienso que es más difícil ser un ingeniero que ser un científico. El científico genera conocimiento de ramas específicas de las ciencias. El ingeniero viene, toma ese conocimiento y lo lleva a la práctica, y ya en la práctica crear la técnica, diseñar las máquinas y construirlas. Yo creo que ese es un gran reto. Entonces, los cohetes de motores híbridos. Bueno, Space Shuttle, este es un cohete de motores híbridos. El Space Shuttle, o el transbordador de la NASA, tiene un cohete que utilizaba propulsión líquida en su núcleo y cohetes sólidos para el impulso adicional. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el oxidante viene en forma de gas y el combustible viene en forma sólida. Entonces, tiramos el oxidante al centro del combustible, que está en estado sólido, y ahí se empieza a dar la reacción, ¿verdad? Finalmente termina lanzando el gas a altas temperaturas desde la tobera del motor del cohete.
Interesante. Entonces tenemos ya ahorita tenemos hasta este momento 3 clases de cohetes: de combustible líquido, de combustible sólido, y los motores híbridos que llevan oxidante líquido y llevan el combustible en su estado sólido. Una maravilla. Y ahora miren esto que tenemos aquí, qué interesante. Este es un cohete para mí de película de Star Trek, ¿verdad? Estos se llaman cohetes con motores eléctricos. Estos tienen un funcionamiento diferente. Utiliza paneles solares para obtener energía eléctrica. Entonces despliega los paneles solares en el espacio y de seguro ahí la energía la obtiene de la energía solar, ¿verdad? La energía del sol. Y los utiliza para obtener la energía eléctrica. Tiene un impulso iónico. Impulsa un jet de iones de xenón, o sea que lo que lanza son iones, y los iones terminan impulsando el cohete hacia adelante. Es un cohete bastante complejo en la técnica. Utiliza un campo eléctrico para acelerar partículas cargadas de iones a velocidades extremadamente altas. Este tipo de propulsión es altamente eficiente, pero genera muy poco empuje, por lo que se hace adecuado para misiones de largo alcance como las sondas espaciales. O sea que podrían utilizar uno de estos 3 primeros cohetes para lanzar la sonda al espacio, y ya una vez la sonda se encuentra explorando el espacio, va a utilizar un cohete con motores eléctricos. Continuamos con los tipos de cohetes. Y tenemos ahora el cuarto tipo, que son cohetes con motores nucleares. Nozzle en inglés significa tobera, y puse aquí la traducción porque se me olvidaba la traducción. Es la boquilla de salida del motor. Utiliza energía nuclear para calentar un fluido y generar impulso. Vaya, imagínense, no solo es que lleve el material radioactivo y que obtengas la energía de ahí, sino que también necesita calentar un fluido para impulsarlo. El motor solo sirve para calentarlo. Aquí tenemos un primer diagrama. Titan 4 Rocket, dice Star Wars Payload. Esta es la carga, miren. Esta es la carga. Todo esto es el cohete, ya el motor del cohete. Imagínense, es casi un 60%, ¿verdad? Un 60% de la estructura está diseñada para llevar la carga del combustible y de los cohetes. Entonces dice Second Stage, la segunda etapa, el cohete nuclear. Miren aquí es donde está el reactor nuclear. First Stage Rocket, Motor and Boosters. Boosters son los impulsadores. Tiene 3, 1, 2. Bueno, los impulsadores son los cohetes secundarios, ¿verdad? Que son los que se despegan o se desacoplan del cohete cuando ya está en movimiento. Pero aquí tenemos el reactor, miren, aquí tenemos el reactor. Ahora, ampliamos esta sección. ¿Qué tenemos? Tenemos liquid hydrogen is flash vaporized by pumping it through the core of a nuclear reactor. Entonces, el hidrógeno se evapora. ¿Y cómo lo evaporamos? Lo lanzamos por estos tubos al núcleo del reactor nuclear. La energía del reactor nuclear evapora el hidrógeno, y eso hace que ya evaporado el motor los lance como gas hacia afuera, y entonces el impulso se obtiene del gas hidrógeno, y es 3 veces is up 3 times that of conventional fuel, y es 3 veces más potente que el de los motores en estado líquido y en estado sólido. Esta es la tobera. Miren, a mí siempre se me olvida la traducción de esta palabra, que es nozzle. Y aquí ya tenemos el reactor nuclear. Fuel rods, tenemos estas esferas chiquitas, pequeñitas, son los materiales radiactivos. Made from two perforated pipes, o sea, se hacen de tubos perforados y se empacan en esta cápsula de uranio. Aquí tenemos el hidrógeno, miren, líquido, que entra al núcleo del motor, y la reacción que aquí se realiza lo convierte en gas y lo lanza hacia afuera. Una reacción en cadena del uranio calienta el hidrógeno
a una temperatura arriba de los 1700 grados Celsius but makes it slightly radioactive, y hace que el gas lanzado sea un gas en cierto grado, en pequeña cantidad, un gas radioactivo. Aquí tenemos, miren, otro esquema, Nuclear Rocket Engine. ¿Qué es lo que tenemos? Miren, la tobera, aquí tenemos una bomba, aquí tenemos el hidrógeno, la tobera, esto es cómo funciona. Miren, tiene también una turbina, es bien interesante. Aquí tenemos un shield, o sea, un escudo de protección. ¿De protección contra qué? Contra la radiación de el núcleo radioactivo que tenemos aquí. Aquí tenemos un reflector, aquí tenemos el núcleo del reactor, y aquí tenemos pressure shell, aquí tenemos una cápsula a presión. Entonces imagínense, lanza la bomba, a la tobera lanza, miren, pero también se utiliza para que pase por el núcleo, que es donde se calienta el gas, el hidrógeno, y luego lo lanza. Eso es básicamente el funcionamiento para dummies. Para comprender el funcionamiento de los procesos atómicos nucleares hay que estudiar física y química, y este video lo estoy haciendo para que usted, si usted está joven, le den ganas de ir a la Universidad de El Salvador, estudie química y estudie física o matemática. Si aspira a entender cómo funcionan los cohetes, la matemática nunca la puede dejar de lado. ¿Y qué matemática necesita? Necesita álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, cálculo, ecuaciones diferenciales y estadística. ¿Tiene usted la capacidad de hacerlo? Sí, si quiere hacerlo, si quiere sacrificarse y si quiere esforzarse. Se requiere sacrificio y esfuerzo para dominar esas áreas. Aparte de que si lo que va a estudiar es ingeniería, ya se va por otras áreas, ¿verdad? Que incluyen el diseño gráfico, que el dibujo, y ya materias específicas que los ingenieros toman. Aquí tenemos el siguiente tipo de cohete. Este, si no me equivoco, sería el quinto. Miren qué interesante, parece ser una vela. Entonces parece ser una vela de nave. Cohetes con motores basados en fotones. Miren, la tobera, la boquilla de la salida, todo esto es la tobera. Miren, utiliza antimaterial y material para convertir la masa del combustible en radiación. Interesante, el combustible que lleva lo convierte en radiación. Dirigida en una sola dirección, esta luz es suficiente para crear empuje. Ya estos se utilizan en la exploración espacial para hacer que la nave pueda hacer sus viajes en el espacio. No se utilizan para salir de la atmósfera de la Tierra, claro está. Halley's Comet Rendezvous Solar Sail Designs Consider. Este es el cometa, miren, Halley, así se llamaba este cohete y así se diseñó. No se movía con explosiones, dice. Vemos cuáles son las partes. Tiene control vane, tiene lightweight reflective sail, refleja los fotones, miren, refleja los fotones. Al reflejarlos, los lanza en una dirección y los fotones los lanzan hacia el frente. La tercera ley de Newton, interesante, no deja de funcionar con los cohetes convencionales, con los cohetes nucleares, y en este caso con los cohetes basados en la tecnología de los fotones. Payload on movable boom. Okay. Esta es la carga, miren, aquí lleva la carga. Y lightweight, high tensile strength support strings. Bueno, está hablando de estas cuerdas. Esa sería el quinto tipo de cohete, pero este ya es especializado para la exploración espacial.